el poder de su resurrección, ¿verdad? Y voy a hacer un breve recordatorio de lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Estuvimos hablando de que en esa semana el Señor Jesucristo fue a Jerusalén por causa de la Pascua, ¿verdad? Él con sus discípulos se reunió en un lugar que después llamaron el aposento alto. La siguiente. Y el Señor Jesús dijo: ¿cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de que padezca? Y en Apocalipsis 3:20 Él nos dice: yo estoy llamando a la puerta, si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a su vida y cenaremos juntos. Si hay algo que Dios quiere para con tu vida, para con mi vida, es tener una comunión. Pero a veces nosotros estamos muy ocupados, ¿verdad? Nuestra vida pareciera como que es más importante que su vida. Pareciera que nuestra vida, ¿verdad?, tiene más peso, las cosas que tenemos que hacer tienen más peso que lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores le importa en este mundo. ¿Cuál es la cosa que a Dios más le importa en este mundo? ¿Pregunta? Salvación. No, bueno, nuestra salvación, sí, gloria a Dios, ya somos salvos, pero aparte de nuestra salvación, ¿qué más? Así es, predicar el Evangelio para la salvación de los demás, ¿verdad? Entonces, si Dios tiene un plan, un motivo, un propósito, es que la gente se salve. Vamos a la siguiente. En la cena, ¿verdad? Recordamos la semana pasada que el Señor Jesucristo repartió el pan, ¿verdad? Como lo vamos a hacer ahorita. Vamos, no, todavía no, ¿verdad? Gracias. Repartió el vino más bien, también, y todos comieron. Dice la palabra de Dios que Dios los amó hasta el fin. ¿Dios ya sabía quién era Judas? Sí, él ya lo sabía, ¿verdad? Jesús ya lo sabía. Sin embargo, él hasta el fin lo amó. Dice en Juan 13:21, después de decir esto, Jesús se sintió profundamente conmovido y añadió con toda claridad: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Era un momento muy íntimo, muy bonito, un momento de comunión que estaban teniendo. Imagínate que yo los invito a todos ustedes a mi casa y estamos cenando bien rico, ¿verdad? Y de pronto yo digo: uno de ustedes me va a traicionar. ¡Ups! ¡Qué impacto! ¡Qué impacto tan fuerte! Pero era necesario que el Señor lo dijera. ¿Por qué? Porque tenían que cumplirse las profecías. Y los demás discípulos debían saber que si se iba a levantar un traidor, Jesús ya lo sabía, ¿verdad? Así es que más adelantito, ¿verdad?, hablamos de que después de que el Señor le da el pan, ¿verdad?, Judas lo toma, ¿verdad?, y le dice: Señor, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Así es que él sale, se va a buscar a los principales sacerdotes, y cuando termina la cena, el Señor Jesucristo con sus discípulos se fue al huerto de Getsemaní. Ahí él normalmente oraba. Estuvo orando, ¿verdad? Le dijo a sus discípulos: oren, oren, oren en 3 ocasiones, ¿verdad? Porque ellos estaban muy cansados. Y resulta que en la tercera les dijo: pues viene ya no oren, ¿verdad? Ya viene el que me entrega. Llegó Judas, ¿verdad? Y él había dado una señal porque no sabían, cómo estaba oscuro y aparte no lo conocían algunos de ellos bien al Señor Jesús. Él les dio una señal: al que yo besare, a ese es. Préndanlo y llévenlo con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. De esa forma, nuestro Señor Jesucristo fue entregado. Vamos a la siguiente. Después nuestro Señor Jesucristo fue sentenciado, ¿verdad? Fue llevado ante los romanos y Judas finalmente, ¿verdad?, tuvo que dar una resolución, ¿verdad? No estaba de acuerdo, Poncio Pilatos, perdón, no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque él veía que era un juicio injusto. Reunidos, pues, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal,
su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Así es que, ¿qué hizo Poncio Pilatos? Se lavó las manos como una señal de yo no tengo nada que ver en este juicio injusto, ¿verdad? Pero yo se los voy a entregar, ¿verdad? Se los tuvo que entregar, ¿por qué? Porque estaban alborotando al pueblo. Y lo que menos querían ellos, ¿verdad? Es que se hiciera un alboroto, porque ellos también estaban bajo autoridades romanas, ¿verdad? Entonces, así es que Poncio Pilato lo entrega. Vamos a la siguiente. Y después de que lo hacen padecer, ¿verdad? Lo abofetearon, le escupieron, lo patearon, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no le hicieron a nuestro Señor Jesucristo? Muchas, ¿verdad? Él estuvo padeciendo toda esa noche, ¿verdad? Todo ese día, ¿verdad? Y después de haber sido juzgado injustamente, lo envían juntamente con los soldados a que él vaya cargando esa pesada cruz hasta llegar al monte de la calavera, ¿verdad? Él fue crucificado entre dos ladrones, y esto estaba ya profetizado por el profeta Isaías, ¿verdad? Dice, fue contado con los pecadores. Isaías lo profetizó 600 años antes de que esto sucediera. También Jesús oró por los que le crucificaron, ¿verdad? Tenemos que vivir en perdón, es una gran realidad, ¿verdad? Imagínate, alguien que te hizo daño, que te está haciendo daño, tú tienes que perdonarlo, tienes que bendecirlo y tienes que buscar hacerle bien. Así es que Jesús oró por los que le crucificaban, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Isaías 53:12 nos habla acerca de esto, ¿verdad? Sus palabras fueron, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También, conforme a las Escrituras, ¿verdad? Dice en Salmos 22:18, mis vestidos fueron, se echaron suerte sobre mis vestidos, ¿verdad? La ropa de Jesús fue dividida por los soldados y se la repartieron. Le injuriaron aún estando en la cruz. Es terrible, ¿verdad? Que una persona que está sufriendo y todavía a pesar de que tú lo ves sufriendo, tú lo estás maldiciendo y todavía lo estás afrentando. Eso también estaba profetizado, como ese cordero iba a sufrir, ¿verdad? Dice, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Muchas veces nosotros con tantito sufrimiento ya estamos, pero el Señor, ¿verdad? Valientemente, dignamente, Él entregó su vida por nosotros. Vamos a la siguiente. Él murió entre dos ladrones. Sin embargo, según Lucas 23, 39 al 43, uno de ellos se arrepintió. Mientras uno estaba maldiciendo, diciendo, si eres el Hijo de Dios, pues bájate y rescátanos a todos. Y el otro dijo, aún estando tú en esta condición, ¿no tienes temor? Nosotros estamos en esta condición porque nosotros sí hemos hecho lo malo. Pero no hizo nada malo. Y después se dirige al Señor Jesucristo y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor lo mira y dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dios da oportunidades de salvación, ¿verdad? Y yo espero que aquella persona de la que hablaba Gabriel, ¿verdad? Realmente Dios le haya dado esa oportunidad antes de morir, antes de partir, ¿verdad? Nosotros hemos sido testigos, ¿verdad? Como a veces Dios nos lleva a personas para que les hablemos, ¿verdad? Y después mueren. Entonces es muy importante que llevemos su mensaje. En su momento de agonía, de dolor, nunca se olvidó ni de sus discípulos ni de su madre, ¿verdad? Así es que le dice a Juan, ahí está tu madre, ¿verdad? Y a su madre le dice, mira, ahora él es tu hijo, ahora él te va a cuidar, él se va a hacer cargo de ti. Las últimas exclamaciones de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cuáles fueron? Fueron Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta es la parte más tremenda del sufrimiento. O sea, el Señor Jesucristo estaba sufriendo
físicamente, en su alma, en sus emociones, en su cuerpo, pero sin embargo su espíritu quedó profundamente conmovido porque el Padre lo abandonó. Es tremendo. ¿Por qué el Padre lo abandonó en ese momento? Porque él en ese momento se estaba haciendo maldito. Él estaba recibiendo tu pecado y mi pecado. Y en ese momento el Padre tuvo que hacerse a un lado, ¿verdad? E ignorarlo. Como dice el canto, ¿verdad? Que estábamos cantando, el cielo lo ignoró. Pero él estaba clamando y el Padre se hizo a un lado. Por eso el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, ¿qué es lo que oraba? Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que no tenga yo que beber esta copa de sufrimiento, pero yo lo que quiero es obedecerte, quiero hacer tu voluntad. La hora de su muerte fue cerca de las 3 de la tarde. Vamos a la siguiente. ¿Qué efectos inmediatos hubo después de su muerte? Hubo 3 horas de tinieblas, ¿verdad? De las 3 a las 6 de la tarde, la gente se espantó, dijo, ¿qué está pasando? El velo del templo se rasgó en 2, con esto simbolizando que ahora tenemos nosotros entrada al Padre. ¿Recuerdan ustedes cómo estaba constituido el tabernáculo? ¿Verdad? Estaba el atrio, ¿verdad? Después estaba el lugar santo, después estaba el velo, y atrás del velo estaba el lugar santísimo. Al romperse el velo, ¿qué nos está diciendo? Ahora pueden entrar directamente a la presencia del Padre. Sucedió un gran terremoto. Los sepulcros se abrieron y muchos santos se levantaron. Así es que la muerte del Señor Jesucristo causó una conmoción espiritual y física tremenda. Vamos a la siguiente. Nuestro Señor Jesucristo fue sepultado. Había un varón llamado José de Arimatea, el cual era miembro del concilio, era un varón bueno y justo. Este fue ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en la cual no había sido puesto nadie. Cumpliéndose con esto la escritura, ¿verdad? De Isaías 53:9, que dice que con los ricos fue en su muerte. Vamos a la siguiente. El Señor Jesucristo había anunciado públicamente que Él se iba a levantar de entre los muertos, que Él iba a resucitar. Entonces, los fariseos le dijeron a los romanos, no vaya a suceder, ¿verdad?, que se roben el cuerpo y después digan que ya resucitó. Así es que pongan, por favor, una guardia en la tumba para que no puedan ir y robarse el cuerpo. ¿Verdad? Esto está en Mateo 27:64, ¿verdad? Y así fue. Pusieron los soldados, aseguraron la tumba, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Sin embargo, Dios lo resucitó. A pesar de todo lo que el ser humano puede hacer, ¿verdad?, para impedir la resurrección, o el diablo, nadie puede detener la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Su resurrección fue un plan maestro de parte de Dios. Ahí nos detenemos en esa. Esa resurrección había sido profetizada por Moisés. Recuerdan ustedes que se le prometió a Adán y a Eva, ¿verdad? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí estaba hablando, ¿verdad?, de que Jesucristo iba a ser herido, ¿verdad? Sin embargo, la serpiente iba a ser aplastada. Vamos a la siguiente. David, siendo rey, también fue profeta. Y él profetizó, ¿verdad?, que de sus antecesores iba a venir el Mesías, ¿verdad? Él en muchos salmos habla acerca de los sufrimientos de ese sucesor que iba a venir. Salmo 41, 9 al 10, por ejemplo, dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. ¿Quién comía pan con Jesús? Pues Judas, ¿verdad? Y ya le estaba profetizando
David. Más adelante, en el Salmo 16:10, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, ¿verdad? Hablando de que nuestro Señor Jesucristo no se iba a quedar en la tumba, ¿verdad? Con los gusanos, ¿verdad? Pudriéndose su cuerpo. Dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Vamos a la siguiente. También el profeta Isaías, ¿verdad? Lo anunció en Isaías 53:10, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Así es que, ¿cuál es ese linaje que él iba a ver? Pues somos tú y yo. Él dice en su palabra, ¿verdad? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Verdad? Entonces, gloria a Dios, tú y yo estamos aquí hoy presentes, ¿verdad? Nos vestimos de blanco o tratamos de vestirnos más o menos de blanco, simbolizando, ¿verdad? Esa limpieza, esa nueva naturaleza que Cristo Jesús nos ha dado. Pero no nada más lo hicimos para vernos bonitos, ¿verdad? Dios te ha bendecido, Dios te ha prosperado, Dios está contigo. Pero ¿para qué Él hace todo eso? Para que anunciéis las virtudes. No te promuevas a ti mismo. No nos promovamos a nosotros mismos. Si estamos en un lugar de bendición y de autoridad, es que desde ahí arriba tenemos que decirle a la gente, Jesús me cambió, Jesús me salvó, Jesús me levantó, Jesús me ha bendecido. Ese es el propósito. Vamos a la siguiente. El profeta Oseas también lo profetizó en Oseas 6:1-2, dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aquí hablando de todo el sufrimiento que el pueblo de Israel ha padecido. Porque el pueblo de Israel, si ustedes se fijan, muchos de ellos se visten de negro. ¿Por qué? Porque ellos están de luto. Y están de luto, ¿verdad? Porque el templo fue destruido. Porque perdieron su nación, aunque ya regresaron, ¿verdad? Aunque no todo el territorio es suyo, ¿verdad? Pero bueno, tienen por lo menos una parte. Pero no pueden edificar, ¿por qué? Porque el lugar donde estaba el templo, ahí pusieron una mezquita. Sin embargo, esta profecía es para ellos. Después de 3 días, voy a resucitarlos. Vamos a la siguiente. Jesús resucitó, ¿verdad? Los guardias, ¿verdad? Tuvieron miedo, temblaron, se quedaron como muertos, mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotros, porque yo sé que buscabais a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Vamos a dar un aplauso a nuestro Dios. Vamos a la siguiente. ¿Qué efectos tuvieron su resurrección? La siguiente, la muerte fue derrotada. Esto nos lo dice en Oseas 13:14, dice, de la mano del Seol lo redimiré, lo libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. ¿Verdad? Así es que todos aquellos que tienen temor a la muerte están muy equivocados, porque la muerte no tiene poder. Es Jesucristo quien ya venció a la muerte. Vamos a la siguiente. ¿Qué otra cosa conquistó nuestro Señor Jesucristo con su resurrección? Él tomó todo el poder. Dice Mateo 28:18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo poder. Yo tengo todo el poder. Así es que si tú necesitas algo, si tú te sientes débil en algún momento, si tú no sabes cómo influir en una persona, a lo mejor es tu jefe, a lo mejor es un vecino, a lo mejor es un familiar, a lo mejor son tus hijos, no sabes cómo influir en ellos, tienes que ir con el que tiene todo el poder y tiene toda la autoridad, porque orando a Él, las cosas se van a mover a tu favor.
Apocalipsis 1:18 dice, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bendito sea su nombre. La siguiente. ¿Qué otra cosa sucedió con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Los creyentes que estaban en el seno de Abraham fueron liberados. Efesios 4, del 8 al 10 dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así es que nuestro Señor Jesucristo, todos aquellos creyentes que murieron antes del sacrificio de Cristo Jesús, los llevó a la presencia del Padre como unas primicias. Siguiente. ¿Qué sucedió con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? El diablo y sus ángeles fueron exhibidos, derrotados. La palabra nos dice en en Colosenses 2:15, y despojando, quitándole sus pertenencias a los principados y a las potestades, dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ustedes han visto el box? ¿Quiénes ven el box? Ok, arrepiéntanse. No, no es cierto. Cuando gana el boxeador, ¿qué hacen? Levantan el guante, ¿verdad? Y lo exhiben. Que todos vean que él es el ganador. El cinturón, perdón. Y le ponen un cinturón, ¿verdad? Que todo lo exhiben públicamente como el vencedor. Y el otro es exhibido como el perdedor. Pues algo así, pero mucho más grande sucedió, porque nuestro Señor Jesucristo al vencer dice que exhibió públicamente a todos sus enemigos que fueron derrotados, al diablo y sus ángeles. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pastor, pero si usted dice que el diablo está destruido, ¿por qué todavía está actuando? Porque Dios está hablando a futuro. Y el diablo está derrotado y está vencido, pero para los que estamos en el reino, para los que estamos en Cristo Jesús, todas estas cosas ya son reales, pero para todos los que no están en Cristo, en ellos actúa el diablo todavía. Por eso es tan importante dejar el reino de las tinieblas para permanecer en el reino de la luz. Vamos a la siguiente. ¿Qué sucedió con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Dice la palabra que el acta de sus decretos, el acta de los decretos que nos condenaba, fue anulada. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Satanás te acusaba. Estabas a merced de él. Él hacía contigo y con tu familia lo que quería. Y Jesús ya le quitó el poder. Había un acta que decía, fulanito de tal es culpable por estos pecados. Por eso yo tengo autoridad, ¿verdad? Satanás tiene autoridad para hacer esto y esto y esto y esto. Había un acta que maldecía tu vida. Pero dice la palabra, ¿verdad?, que esa acta fue clavada en la cruz. Ya no tiene poder, ya no tiene efecto, ¿verdad? El estatus de Satanás ahora es ilegal. ¿Qué significa que es ilegal? ¿Qué es ilegal? Que te pueda atacar. ¿Qué es ilegal? Que pueda robar en tu vida. ¿Qué es ilegal? Que él pueda venir y quitarte algo. Es ilegal. A menos que tú le des el derecho nuevamente. ¿Cómo se le da derecho al diablo nuevamente? Pecando. Pecando. Pero su estatus ahora es ilegal porque esa acta fue clavada en la cruz. Pero si hay nuevos pecados, pues entonces hay nuevas puertas abiertas y entonces el diablo otra vez dice, perfecto, ya me dieron otra vez chance, me meto de nuevo. Pero su estatus es ilegal.
Cuando tú estás parado firme en la roca, tú vives en santidad, en obediencia, tú estás sirviendo a Dios, quiero decirte que el diablo no puede tocar tu vida. Vamos a la siguiente. ¿Qué sucedió con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Ahora nosotros también vamos a resucitar. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Verdad? Que me duele la rodilla, no te preocupes. Que estoy malito de acá del riñón, no te preocupes. Que ya me quedé medio peloncito, no te preocupes. Vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bendito sea su nombre. Vamos a la siguiente. Nos dará un nuevo cuerpo y una vida eterna. Primera de Corintios 15, 53 al 55 dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, Torrijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Verdad? Porque en Cristo Jesús todos esos enemigos nuestros han sido derrotados. Pero pastor, entonces no voy a morir. Todos vamos a morir físicamente. Pero está hablando que espiritualmente tenemos vida eterna. Cuando tú dejes este mundo, ¿verdad? Vas a pasar a la presencia de Dios. No va a ser como otras personas, ¿verdad? Que van a ir al tormento eterno, a la muerte eterna. Vamos a la siguiente. Todo esto que hemos hablado significa algo para ti. Amén. Jesús, la siguiente, sufrió el castigo de tus pecados. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Me conmueve mucho ese canto, ¿verdad? Cuando dice, cada gota de su sangre fue el precio de tu paz. Hoy tienes paz, hoy tienes bendición. ¿Estás contento? ¿Estás feliz? Pues piensa en las gotas de sangre que nuestro Señor Jesucristo estuvo derramando para que hoy tú puedas disfrutar de eso. ¿Verdad? Vamos a la siguiente. Él tomó tu lugar para salvarte. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Está hablando de los incrédulos? No. Está hablando a los creyentes. Porque hay mucha gente que cree en Cristo Jesús y se va a ir al infierno. Hay mucha gente que cree en Cristo Jesús y se va a ir al infierno. Pero Él no vino para eso. Él vino para que si tú crees en Cristo Jesús, no te pierdas, que te salves. Vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que hace falta? Tu arrepentimiento. Que te arrepientas y que vivas arrepentido. Isaías 1, 18 al 20 dice, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres y comieres el bien de la tierra, y si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Dios nos llama a cuentas. Acércate, dice el Señor. Acércate a mí. Permanece a mi lado. Con Él está la bendición. Amén. Dice, con Él tú vas a comer el fruto de la tierra. ¿Verdad? Comerás el bien de la tierra si quieres y escuchas. Pero si no quieres y no escuchas, la mano de Dios va a estar contra ti. Vamos a la siguiente. Lo más importante. ¿Has nacido de nuevo? Si no has nacido de nuevo, quiero decirte que el nacer de nuevo es reiniciar tu vida. ¿Cómo se llama
el hombre al que le compartió usted? ¿Recuerda el nombre? John, ¿verdad? ¿Cuántos años tendría este hombre? 82. Fíjense, 82 años y en ese momento él puede reiniciar su vida. Gloria a Dios, ¿verdad? No hay tiempo para el Señor. ¿Y qué significa reiniciar la vida? Que empezamos una nueva vida, que nuestra antigua vida es sepultada. Romanos 6:4 dice, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. Eso es nacer de nuevo. No es que un tiempo tú hayas dicho, bueno, ya creí en Cristo Jesús, ya como que medio me convertí un poco. No. Es que tenemos que avanzar a una nueva vida. Tenemos que permanecer en esa nueva vida. Vamos a la siguiente. Pero hay un precio que pagar. Y es el precio por el cual mucha gente se pierde. Muchos cristianos se pierden. Porque no es el hecho de que ya me bauticé y ya el pastor oró por mí y ya me dicen cristiano y ya asisto a la iglesia, ya la hice. Filipenses 3:8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En otras palabras, tu vida tienes que tenerla por basura. Pero pastor, yo estudié, pastor, he trabajado, pastor, tanto que me ha costado lo que ahora tengo, lo que ahora soy. Pues ante la presencia de Cristo Jesús, más importante que cualquier cosa es el Señor. Y para que tú puedas ganar a Cristo, tienes que vender todo lo que es tu vida. O en otras palabras, renunciar en tu corazón a todo eso, a todo ese orgullo, a toda esa riqueza, a toda esa, no sé, a veces es fama, a veces es un buen nombre, a veces es un apellido, pero todo eso tenemos que renunciar para que entonces Cristo sea glorificado y podamos ganar a Cristo. Si tú ganas a Cristo, lo tienes todo. Si tú pierdes a Cristo y ganas el mundo y ganas tu vida, lo has perdido todo. Vamos a la siguiente. Tu vida puede ser llena de su poder. Dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. El nuevo estatus nuestro es una vida resucitada. ¿Cuántos de aquí se han bautizado? Gloria a Dios. Y recientemente, ¿verdad? Tuvimos bautismos, gloria a Dios. Cuando los sacamos del agua, ¿qué fue eso? Salir a una nueva vida, ¿verdad? Este nuevo estatus de resurrección, ¿verdad? Es el que da poder a tu vida. Es la puerta para el poder, para la victoria de Dios en tu vida. Vamos a la siguiente. ¿Sobre qué cosas tenemos ahora como personas resucitadas? Tenemos poder. Número 1, tu carne. La carne es el enemigo con el cual luchamos más y vive con nosotros y está en nosotros y somos nosotros. Es nuestra carne. Pero una vida resucitada ya venció la carne y lo dice en Romanos 8:1-2. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué dice? Me ha librado del pecado. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pastor, es que no puedo controlarlo, viene la tentación y caigo. No debería. ¿Qué hago? Ayuna, ora, arrepiéntete. Creo que la cosa que más nos cuesta trabajo es ayunar, ¿verdad? Yo ayuno y luego me duele la cabeza de inmediato, porque nuestra carne no quiere. Pero tenemos las herramientas cómo vencer nuestra carne. No es pretexto. ¿Podemos vivir una vida resurrecta? Claro que sí, pero es nuestra decisión.
Número 2. Hemos vencido al mundo por la resurrección de Cristo Jesús. Primera de Juan 5:4. Todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Estás en una empresa, estás en una colonia, estás en un partido político, estás en una asociación, en cualquier lugar donde tú estés, tú tienes la victoria. ¿Por qué? Porque tu fe, dice la palabra, ha vencido al mundo. Y finalmente, ¿qué es lo que hemos vencido con la resurrección de nuestra vida en Cristo Jesús? Hemos vencido a Satanás y a sus ángeles. Lucas 10, 18 al 19 dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Mucha gente dice, no, yo no quiero acercarme más a Dios, no quiero involucrarme en el ministerio porque el diablo me va a atacar más. Sí, mucha gente no quiere involucrarse más en el servicio de Dios porque están engañados. ¿Y qué dice aquí la palabra? Dice que si tú haces las cosas bien y si tú estás bien delante de Dios, dice que el diablo no te va a poder tocar. No debemos tener miedo. Que el enemigo se presenta muy poderoso y muy impresionante, pues nosotros, con la autoridad de Cristo Jesús, ¿verdad? Tenemos la gloria y el resplandor de Cristo Jesús, que no solamente nos defiende, sino disipa todas las tinieblas que puedan estar a nuestro alrededor o con las cuales podamos enfrentarnos. Vamos a la siguiente. Tu vida crucificada para resucitar a la vida de fe en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? También crucificarnos. Esa es tu victoria. Esa fue la victoria de Cristo Jesús. Y esa es nuestra victoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, trabajo, estudio, tengo negocio, hago proyectos, vendo aguacates, lo que hagamos, lo que ahora estoy viviendo, lo hago en la fe de Cristo Jesús. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así es que lo que hagamos, hermanos, es Cristo Jesús el que debe estar actuando en nosotros. Tenemos una gran herencia a través de la fe, ¿verdad? Tenemos una fe verdadera, tenemos una santidad que nos ha dado Dios, podemos permanecer sanos, ¿verdad? Tenemos dominio propio, tenemos autoridad espiritual y autoridad en este mundo, tenemos una vida abundante a través de Él y tenemos prosperidad. Pero todo esto, ¿para qué es? Para que diga yo, ¿cómo he crecido? ¿Cómo era natural, verdad? Porque, pues, ya era yo una persona de éxito, no. Todo esto, ¿por qué Dios nos está levantando, te está levantando a ti? Porque Él quiere ponerte en alto para que otros vean en ti y crean en Cristo Jesús. Tú háblales, no te preocupes. Dios va a tocar los corazones. Vamos a la siguiente. Señor, esta es nuestra oración. Resucítanos a una nueva vida en ti, que permanezcamos en esa resurrección. Les invito a que se pongan de pie. Vamos a orar. Vamos a dar gracias por su resurrección, por su palabra, por todas estas verdades que hemos mencionado en este momento. Que esas verdades queden atesoradas en nuestro corazón. No más derrota. No más tristeza. No más fracaso. No más dolor. No más sufrimiento. No más escasez. No más dolor. Porque Él ya te dio la victoria. Porque Él ya resucitó y tú
al creer en Él, has resucitado juntamente con Él y estás sentado a la diestra también con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseña la verdad de tu resurrección. Por eso dice tu palabra, Señor, que cuando alguien niega la resurrección ha negado todo. Porque en tu resurrección, Señor, está la victoria. Tu victoria y la victoria de tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, te damos por lo que has hecho en nuestra vida. Ahora vas a repetir las siguientes palabras. Señor, yo he resucitado porque tú resucitaste. Quiero vivir en esta vida de poder y de resurrección, crucificando mi carne, que tú seas mi todo, que lleve mi cruz todos los días, Señor, para que tu poder repose sobre mí, para que tu voluntad sea revelada a mi vida. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Y te damos muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno.